Hola comunidad, bienvenidos a Sombras del Abismo. Hoy vamos a adentrarnos en historias de terror increíbles, de esas que te dejan mirando por encima del hombro. Quédate cerca del fuego y cuéntame, ¿desde dónde nos estás viendo? Me llamo Roberto Sandoval. Soy operador del metro de la Ciudad de México desde hace más de 15 años. He recorrido cada línea, cada túnel, cada estación a horas en las que la ciudad duerme y el subterráneo se convierte en otra cosa. Lo que voy a contar no es producto de mi imaginación, ni de las noches sin dormir. Es real, tan real como el aire que respiro, y necesito sacarlo de mi pecho antes de que me consuma por completo. Todo comenzó hace 3 años, cuando me asignaron el turno de madrugada en la línea 2, la que va de 4 Caminos a Tasqueña. No es la línea más transitada a esas horas, pero tampoco está vacía. Siempre hay gente, trabajadores nocturnos, jóvenes saliendo de fiestas, personas sin hogar buscando refugio del frío. El metro nunca duerme del todo, aunque lo parezca. Era una madrugada de noviembre, de esas en las que el frío se cuela hasta los huesos y la humedad del túnel te hace temblar. Yo iba en el último tren de la noche, el que hace el recorrido final antes del cierre. Eran las 2 de la mañana. Los vagones iban prácticamente vacíos, apenas 5 o 6 personas distribuidas en todo el convoy. El silencio era denso, interrumpido solo por el traqueteo metálico de las ruedas sobre los rieles. Íbamos entre Pino Suárez y San Antonio Abad cuando lo vi por primera vez. Al principio pensé que era un pasajero más que había subido en alguna estación anterior. Era un hombre joven, de unos 25 años, vestido con ropa de los años 80, una chamarra de mezclilla desgastada, pantalones de pana café y tenis blancos sucios. Su cabello era largo, despeinado y tenía una mirada perdida, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Estaba sentado en el último asiento del último vagón, completamente solo. Lo vi a través de la cámara de seguridad que monitoreaba desde la cabina de control. Me extrañó porque no recordaba haber visto subir a nadie en la última estación. Revisé las grabaciones de las cámaras. No aparecía entrando por ninguna puerta. Simplemente estaba ahí como si hubiera materializado de la nada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Traté de convencerme de que había estado distraído, que no lo había visto subir por concentrarme en los controles. El tren siguió avanzando. Llegamos a San Antonio Abad. Las puertas se abrieron con su característico sonido neumático. El hombre no se movió. Esperé los 30 segundos reglamentarios. Las puertas se cerraron. El tren arrancó de nuevo. Volví a mirarlo por la cámara. Seguí en la misma posición, inmóvil, con esa mirada vacía clavada en algún punto indefinido del vagón. Algo en su postura me inquietaba. No era natural. Era como si no respirara, como si fuera una fotografía pegada en el tiempo. Llegamos a Chabacano. Las puertas se abrieron. Esta vez presté especial atención. El hombre seguía sin moverse. Un par de pasajeros bajaron del vagón de adelante. Nadie subió. Las puertas se cerraron. Cuando miré de nuevo la cámara del último vagón, el hombre ya no estaba. Me quedé helado. Era imposible. Había estado observando todo el tiempo. No había bajado. No había cambiado de vagón. Simplemente había desaparecido. Sentí un nudo en el estómago. El sudor frío me empapó la camisa a pesar del aire acondicionado de la cabina. Pensé que tal vez me había equivocado de cámara, que lo había confundido. Revisé todas las cámaras del tren, vagón por vagón. No estaba ninguno. Los pocos pasajeros que quedaban iban dormitando o mirando sus teléfonos, ajenos a todo.
El hombre de la chamarra de mezclilla había desaparecido. Terminé mi turno con un malestar que no me dejó en paz. Llegué a mi casa, me metí a la cama, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mirada perdida, ese rostro pálido y esos ojos hundidos que parecían haber visto algo terrible. Traté de convencerme de que había sido el cansancio, las largas horas de trabajo, la soledad del turno nocturno jugándome una mala pasada. Pero volví a verlo la siguiente noche. Y la siguiente, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma ropa, siempre con esa mirada vacía, y siempre desaparecía en la estación Chabacano, sin bajar, sin moverse, simplemente dejando de estar ahí. La cuarta noche que lo vi, me atreví a hacer algo. Detuve el tren en medio del túnel, entre San Antonio Abad y Chabacano. Tomé mi linterna y salí de la cabina. Caminé por el pasillo del convoy hasta llegar al último vagón. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo retumbando en mis oídos. Abrí la puerta que conectaba los vagones. El aire del último vagón era más frío, mucho más frío que el resto del tren. Se podía ver el vapor de mi respiración. Y ahí estaba él, sentado en el mismo lugar. Pero cuando entré al vagón, levantó la mirada y me vio directamente. Sus ojos eran negros, completamente negros, sin iris, sin blanco. Solo dos pozos oscuros que parecían absorber la luz. Su boca se movió, como si quisiera decirme algo, pero no salió ningún sonido. Solo un silencio denso y pesado que me aplastaba el pecho. Me quedé paralizado. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía mirarlo mientras él me miraba a mí con esos ojos imposibles. Y entonces vi algo más. Su ropa no estaba solo vieja y desgastada, estaba manchada. Manchas oscuras de un marrón rojizo que cubrían todo el frente de su chamarra. Sangre seca, antigua, mucha sangre. Sentí que las piernas me fallaban. El aire se me atascó en la garganta. El hombre extendió una mano hacia mí, lentamente, como si me estuviera pidiendo ayuda, pero no era una mano normal. Los dedos eran demasiado largos, las uñas estaban negras y quebradas, y la piel tenía un tono grisáceo como de carne muerta. Retrocedí a tropezones. Salí del vagón, cerré la puerta de golpe y corrí de regreso a la cabina. Arranqué el tren sin importar los protocolos. Solo quería llegar a la siguiente estación, donde hubiera luz, donde hubiera gente. Cuando llegamos a Chabacano, miré de nuevo en la cámara. El último vagón estaba vacío, completamente vacío. Esa noche no terminé mi turno. Le dije a mi supervisor que me sentía mal, que necesitaba irme. Él notó mi estado. Estaba pálido, temblando, sudando. Me mandó a casa sin hacer preguntas. Al día siguiente, fui a buscar información. Necesitaba saber qué había visto, si alguien más lo había experimentado. Hablé con compañeros veteranos, operadores que llevaban décadas en el metro. La mayoría me miraron como si estuviera loco, pero uno de ellos, don Ramiro, un hombre de casi 70 años que estaba por jubilarse, me llevó aparte. Me contó una historia que nadie quiere contar en voz alta. En 1984, durante las obras de expansión de la Línea 2, hubo un accidente. Un derrumbe en uno de los túneles sepultó a un grupo de trabajadores. Oficialmente, rescataron a todos, pero don Ramiro sabía la verdad. No encontraron a uno de ellos, un muchacho joven que acababa de ser contratado. Se llamaba Ernesto Flores. Tenía 23 años. La búsqueda duró 2 semanas, pero nunca encontraron su cuerpo. Sellaron esa sección del túnel y siguieron con la obra como si nada hubiera pasado. Don Ramiro me mostró una foto vieja del equipo de trabajadores, tomada días antes del accidente. Ahí estaba él,
Ernesto Flores, con su chamarra de mezclilla, su cabello largo y despeinado, y una sonrisa tímida. Era él, el mismo hombre que yo había visto en el tren, el mismo que llevaba casi 40 años atrapado en los túneles del metro. Me dijo que no era el primero en verlo. A lo largo de los años, varios operadores habían reportado apariciones similares. Siempre en el último vagón del último tren, siempre en el tramo entre San Antonio Abad y Chabacano, siempre desapareciendo al llegar a la estación. Algunos, como yo, se habían atrevido a acercarse. Ninguno había soportado más de unos segundos frente a él. La explicación de don Ramiro era simple y aterradora. Ernesto nunca salió del túnel. Su espíritu quedó atrapado ahí, en la oscuridad, buscando la salida que nunca encontró en vida. Y cada noche tome el último tren, esperando que alguien lo ayude a encontrar el camino a casa. Pedí un cambio de turno. No quería volver a estar en ese tren a esas horas. Pero mi supervisor me dijo que no había plazas disponibles, que tendría que esperar al menos 3 meses. 3 meses más de ver a Ernesto Flores, 3 meses más de sentir ese frío antinatural, 3 meses más de saber que compartía el tren con algo que no debería estar ahí. Las apariciones se volvieron más frecuentes. Ya no era solo una vez por turno. A veces lo veía 2, 3 veces en la misma noche. Y cada vez era peor. Cada vez estaba más cerca de la cabina. Ya no se quedaba en el último vagón. Empecé a verlo en el penúltimo, luego en el del medio, como si estuviera avanzando hacia mí, acercándose lentamente, noche tras noche. Otros operadores empezaron a reportar cosas extrañas. Luces que parpadeaban sin razón, puertas que se abrían solas en medio del túnel, sonidos de pasos en los vagones vacíos, voces que llamaban nombres en la oscuridad. El metro se estaba volviendo un lugar diferente en las madrugadas, un lugar donde las fronteras entre nuestro mundo y algo más comenzaban a desdibujarse. Una noche, hace apenas un mes, sucedió lo peor. Iba en mi recorrido habitual cuando de repente todos los sistemas del tren fallaron. Las luces se apagaron, los motores se detuvieron, las comunicaciones murieron. Quedé completamente a oscuras en medio del túnel, entre San Antonio Abad y Chabacano. El silencio era absoluto, no se escuchaba nada, ni el eco lejano de otros trenes, ni el zumbido de la electricidad. Nada. Saqué mi linterna. La luz temblaba en mi mano. Iluminé los controles tratando de entender qué había pasado. Todo estaba muerto. Entonces escuché los pasos. Venían del fondo del tren, del último vagón. Pasos lentos, arrastrados, acercándose. El sonido metálico de las puertas abriéndose una tras otra. Estaba viniendo hacia mí. Traté de comunicarme por radio. Solo estática. Traté de iniciar los sistemas. Nada funcionaba. Los pasos se acercaban cada vez más. Ya estaban en el vagón justo detrás de la cabina. Sentí el aire volverse gélido, tan frío que me dolían los pulmones al respirar. Y entonces lo vi reflejado en el vidrio de la ventana de la cabina. Estaba justo detrás de mí. Me di vuelta lentamente. Allí estaba Ernesto, a menos de 1 metro de distancia, pero ya no era el mismo que había visto antes. Su piel estaba gris, casi translúcida. Podía ver las venas oscuras bajo la superficie. Su ropa estaba empapada, no de sangre, sino de algo negro y viscoso que goteaba al suelo. Y sus ojos, esos ojos completamente negros, me miraban con una mezcla de súplica y rabia. Levantó la mano. Sus dedos largos y deformes se extendieron hacia mi rostro. Pude sentir el frío que emanaba de él, un frío que no era de este mundo. Y entonces habló.
Su voz era un susurro ronco, como si viniera de muy lejos, como si saliera de una garganta llena de tierra. «Ayúdame a salir», dijo. «Por favor, ayúdame a salir». No pude soportarlo más. Grité, cerré los ojos. Cuando los abrí, él ya no estaba. Las luces del tren parpadearon y volvieron a encenderse. Los sistemas se reiniciaron. Todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había cambiado. Ernesto ya no estaba solo observando. Estaba pidiendo ayuda. Y yo no sabía cómo dársela. Desde esa noche, las cosas han empeorado. Otros operadores han comenzado a ver a Ernesto, no solo en la línea 2, sino en otras líneas también. Es como si su presencia se estuviera expandiendo por toda la red del metro. Los informes de fenómenos paranormales se han multiplicado. Pasajeros que desaparecen sin explicación, personas que juran haber visto figuras sombrías en los túneles, niños que lloran escuchando voces que los llaman desde la oscuridad. La administración del metro lo niega todo, por supuesto. Dicen que son historias, leyendas urbanas, producto del estrés y la imaginación. Pero nosotros, los que trabajamos allí, los que recorremos esos túneles en las horas más oscuras, sabemos la verdad. El metro de la Ciudad de México guarda secretos. Secretos enterrados bajo toneladas de concreto y acero. Secretos que no quieren permanecer ocultos. Yo ya no trabajo en el turno de madrugada. Finalmente conseguí el cambio que tanto pedí. Ahora manejo durante el día, cuando los vagones están llenos de vida, de ruido, de luz. Pero a veces, cuando paso por el tramo entre San Antonio Abad y Chabacano, siento ese frío familiar. Miro por la cámara del último vagón y allí está él, sentado en su lugar, mirándome con esos ojos negros, esperando. No sé qué quiere Ernesto Flores. No sé si busca venganza, paz o simplemente quiere que alguien recuerde que existió, que murió allá abajo, que su cuerpo sigue enterrado en algún lugar del túnel en la oscuridad. Pero sé que no descansará. Y sé que mientras el metro siga funcionando, mientras los trenes sigan recorriendo esos túneles construidos sobre tragedias olvidadas, Ernesto seguirá ahí, tomando el último tren de la noche, buscando la salida que nunca encontrará. Le conté todo esto a mi esposa una noche. Ella me miró con preocupación. Me dijo que debería buscar ayuda, que tal vez era el estrés, que debería ver a un psicólogo. No me creyó. Nadie me cree. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que sentí. Y sé que Ernesto Flores no es el único espíritu que habita en los túneles del metro. Hace poco me enteré de otros casos. En 1975, durante la construcción de la línea 3, hubo una explosión que mató a 4 trabajadores. En 1969, en los primeros días del metro, un incendio se llevó la vida de 2 ingenieros. Y esos son solo los accidentes documentados, los que no pudieron ocultar. Yo llevo conmigo una fotografía de Ernesto Flores, la que me dio don Ramiro. La miro antes de cada turno. Es mi manera de recordarle que no lo he olvidado, que sé que está ahí. A veces me pregunto si eso es suficiente, si eso le da algo de paz. Pero en el fondo sé que no. Ernesto no quiere ser recordado. Quiere salir y yo no puedo ayudarlo. Don Ramiro se jubiló hace 6 meses. Antes de irse me dijo algo que no he podido sacar de mi cabeza. Me dijo que el metro es como un cementerio invertido.
En lugar de enterrar a los muertos bajo tierra para que descansen, los construimos encima de ellos. Los pisoteamos cada día. Millones de personas pasando sobre sus tumbas sin saberlo. Y eso los inquieta. Los mantiene despiertos, atrapados entre nuestro mundo y el siguiente, sin poder descansar, sin poder irse. Hace una semana me asignaron un nuevo turno, cubriendo a un compañero que renunció de repente. Tendré que volver al horario nocturno durante un mes. Un mes más de ver a Ernesto. Un mes más de sentir ese frío. Un mes más de preguntarme si una noche, cuando esté ahí parado frente a mí, con sus manos extendidas y sus ojos negros, podré resistir la tentación de tomarlo de la mano y seguirlo hacia donde sea que quiera llevarme. Porque eso es lo que me da más miedo. No que Ernesto me haga daño, sino que un día, cansado de esta vida, agobiado por el peso de lo que sé, decida aceptar su invitación, que baje del tren en medio del túnel y camine con él hacia la oscuridad, hacia ese lugar donde los muertos del metro esperan a que alguien los recuerde. Mi nombre es Roberto Sandoval. Soy operador del metro de la Ciudad de México y cada noche, cuando termino mi turno y subo a la superficie, respiro profundo el aire fresco de la ciudad y agradezco estar vivo, porque sé que abajo, en la oscuridad de los túneles, hay otros que no tuvieron esa suerte. Y Ernesto Flores es solo uno de ellos. Si algún día tomas el último tren de la noche en la línea 2 y ves a un hombre joven sentado solo en el último vagón, con una chamarra de mezclilla y una mirada perdida, no te acerques. No lo mires directamente y sobre todo no le respondas si te habla. Porque una vez que lo haces, una vez que estableces ese contacto, él sabrá que puedes verlo y entonces no te dejará ir. Te seguirá noche tras noche hasta que tú también formes parte del metro, hasta que tú también te conviertas en una sombra que recorre los túneles eternamente buscando una salida que no existe. Esta es mi historia. Este es mi testimonio. Y juro por todo lo que amo que cada palabra es verdad. El metro de la Ciudad de México no es solo un sistema de transporte. Es un mundo oculto, un laberinto de túneles donde las fronteras entre la vida y la muerte se vuelven borrosas. Y Ernesto Flores es solo el primero de muchos que están ahí abajo, esperando. Si esta historia te puso los pelos de punta, no olvides darle like y suscribirte para más relatos que te mantendrán despierto por la noche. Y si alguna vez has tenido un encuentro que no puedes explicar, déjalo en los comentarios. Tal vez no estés tan solo como crees. Buenas noches y cuidado con lo que acecha en el bosque.